Le corresponde el uso de la palabra a la Comisión Interamericana para hacer sus observaciones finales. Señora Presidenta, tiene la palabra. Thank you, Mr. President. I'm Rosemary Antoine, President. Rosemary Antoine, presidenta de la comisión, y Silvia Serrano me seguirá en la palabra. Nosotros empezamos observando que la mayoría de las presentaciones escritas y orales por el Estado de Chile se refieren a los diferentes materiales y reparaciones y mecanismos de reparaciones simbólicas que se han llevado a cabo en las últimas décadas después de la restitución de la democracia, y queremos reconocerlo. Sin embargo, es importante enfatizar el objeto y el centro de este caso que ha presentado la Comisión a la Corte, y se refiere a reparaciones adecuadas, específicamente a lo que se relaciona a dos componentes claves de responsabilidad internacional por parte del Estado. Primero, la falta de cumplimiento o el deber de investigar los actos de tortura y, naturalmente, los remedios correspondientes. Y segundo, la falta de protección judicial en términos de la regla de exclusión. En cuanto a la falta de investigación de actos de tortura, la Corte tiene jurisprudencia que tiene que ver con la naturaleza fundamental de la obligación del Estado de investigar actos de tortura según la Convención Americana ratificada por Chile en 1990, como también bajo la Convención Interamericana para prevenir y castigar tortura ratificada por Chile en 1998. Pero naturalmente escuchamos del señor doctor Mente que esto también es parte del derecho consuetudinario, la prohibición contra la tortura. El Estado asumió explícitamente la obligación de investigación actos de tortura, incluyendo como se reitera en el caso de García Lucero de Chile, que los actos tomaron lugar, se llevaron a cabo antes de la ratificación de la Corte en sí. La Corte ha y cito, fallado en casos sobre la no investigación de posibles actos de torturas que quedan fuera de la competencia de la Corte, basado en el conocimiento que tenían las autoridades estatales de esos actos después de aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte. Cierro cita. En este caso, el Estado tenía conocimiento de los posibles actos de tortura en diferentes puntos en el tiempo y no inició ni persiguió ex oficio las investigaciones. Y la Comisión puede registrar por lo menos 5 ocasiones después de las fechas pertinentes en cuanto a la jurisdicción de la Corte. Primero, la declaración de un antiguo miembro de la Fuerza Aérea el 10 de noviembre del 1990, donde provió suficiente información que prueban actos de tortura. Segundo, el informe de la Comisión Nacional sobre la Verdad y Reconciliación en febrero 8 del 91. Y aquí se presentó también especificación mucho más específica. Claramente estableció que la tortura era típica durante las interrogaciones o los interrogatorios y otros procesos por el Consejo de Guerra. Tercero, un recurso de revisión presentado en el 2001 por las víctimas, y esto incluyó, entre otros documentos, los antiguos testimonios de las víctimas que describen a fondo cada uno de los actos de tortura que ellos sufrieron, incluyendo en manos de los autores y sus cómplices. Y cuarto, el 23 de junio de 2003, cuando la Comisión notificó al Estado de Chile sobre la petición del presente caso, que también le incluyó un detalle de la descripción de los actos sufridos por las víctimas y el informe de la Comisión Nacional sobre prisiones políticas y tortura el 10 de noviembre de 2004. Ese informe lo incluimos en el informe una lista de prisioneros políticos que fueron torturados, pero a pesar de todo esto y este volumen de información, el Estado no inició ex oficio
como lo requiere el derecho internacional en derechos humanos, una investigación que tuvieron que ver con los actos de tortura. Esta omisión por sí misma consideramos compromete la responsabilidad internacional del Estado de Chile. Es más, fue recién en 2001, después de que algunas de las propias víctimas hayan lanzado una acción privada particular, fue que se iniciaron una investigación. Y eso terminó después de 8 años, cuando se interpuso un muy leve castigo de uno de los autores, y con respecto a solo 3 de las 8 víctimas que presentaron la acción. Esto es muy importante, después de escuchar al perito Juan Méndez de que la revisión aplicara a todas las víctimas. En el 2013 se lanzó una nueva acción penal, incluyendo a 12 de las víctimas de este caso. La información nos dice que hasta la fecha estas acciones penales no produjeron hasta la fecha un avance o un resultado. Sabemos que estos temas generalmente se comprometen debido a opiniones sobre la falta de competencia sobre temas de guerra, y nuevamente escuchamos lo que dijo el perito Méndez cuando dijo que la premisa de que existiera una guerra en sí merece cuestionarse, de manera que la Corte Suprema no se pueda eliminar del caso y que estos temas formales no deben constituir barreras al recurso. Mi colega va a hablar más de este uso de la regla de exclusión. Basado en todo esto, la Comisión concluyó que desde el 1990 hasta la fecha, el Estado de Chile no ha dado ni un paso para investigar motus propio las acusaciones de tortura, cuando el Estado conocía que existían estas torturas por varios medios. La mayoría de los actos por la mayoría de las víctimas siguen sin investigarse, y la mayoría de los autores están todavía sin perseguirse ni castigarse. La Comisión recordará la jurisprudencia de esta honorable Corte, que dice que no investigar los hechos actos que constituyen fuertes violaciones de los derechos humanos y que se dieron en el contexto de patrones sistemáticos es especialmente serio, porque representa un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado. En este caso estamos hablando de la referencia más alta, o sea, delitos de lesa humanidad que no se pueden delegar nunca al derecho internacional. Interamericana, y me voy a referir para ello a lo relacionado a la regla de exclusión, queriendo recordar en primer lugar algunas de las cuestiones generales que ya han sido planteadas por el perito Juan Méndez. Primero, que la regla de la exclusión impone obligaciones de oficio en los estados. Además, que la regla de exclusión impone obligaciones que se activan desde el momento en que el Estado toma conocimiento por cualquier medio del posible uso de la tortura en el marco de un proceso o condena penal. El contenido de las obligaciones concretas que se activan, por supuesto, podrá variar según las circunstancias concretas de cada caso y puede variar también según los diferentes factores que se presenten. Por ejemplo, el estado procesal en el cual se invoca la posible comisión de actos de tortura o la naturaleza de la información presentada. En algunos casos corresponderá a la autoridad estatal disponer directamente la exclusión de la prueba, confesión o incriminación obtenida bajo tortura, y en otros casos corresponderá disponer inmediatamente una investigación con fines precisamente de la aplicación posterior de la regla de la exclusión. Con estas generalidades, entonces, la Comisión reitera que el Estado, desde el momento en que ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, estaba obligada, por una parte, a darle un efecto real a la regla de exclusión, es decir, a aplicarla en todos los casos en que fuera aplicable, y por otra parte, a adecuar su derecho interno para procurar que existieran recursos efectivos para hacer precisamente aplicable esta regla. Me voy a referir entonces a estas dos obligaciones que asumió el Estado desde la ratificación de la Convención Americana. El Estado, no existe duda en esta audiencia, que no ha adoptado medida alguna de oficio para aplicar directamente la regla de la exclusión o para investigar con ese fin de aplicar la regla de la exclusión las torturas denunciadas por las víctimas.
La Comisión enfatiza que esta obligación surgió para el Estado desde que tomó conocimiento de que en los procesos seguidos por los consejos militares se usó la tortura. Y la Comisión recuerda en este momento que este conocimiento estuvo presente al menos desde 1991, es decir, hace 24 años con el informe de la Comisión. Como indicó el testigo del Estado el día de ayer, tiene una sección detallada sobre el uso de la tortura en el contexto de los procesos seguidos por los consejos de guerra, incluyendo información sobre métodos de tortura, entre otros. Al menos desde ese momento era exigible para el Estado la obligación de adoptar medidas tendientes a invalidar los procesos y las condenas. El conocimiento, como también ha conocido la Corte, de estas torturas en estos procesos se ha profundizado y detallado con posterioridad, incluso ya a través de la Comisión Valech, la 1 y la 2, con el reconocimiento expreso de las víctimas del presente caso como personas que fueron sometidas a tortura en el contexto de los procesos de estos consejos militares. A pesar de ello, el Estado tampoco, aún contando con un reconocimiento de la Comisión de la Verdad de estas personas como víctimas de tortura, tampoco inició ninguna acción de oficio para hacer aplicable la regla de la exclusión. Pero además de que el Estado no adoptó estas medidas de oficio, tampoco ofreció un recurso efectivo para que las víctimas a instancia de parte pudieran hacerla efectiva. Lo escuchado en esta audiencia, incluido lo mencionado por el perito Valenzuela el día de ayer, confirma que la única vía en Chile para impugnar una condena penal en firme es el recurso extraordinario de revisión. Asimismo, se confirmó que hasta el año 2005 existía un impedimento constitucional relacionado con la competencia para usar este recurso frente a decisiones de los consejos de guerra en tiempo de guerra. Esta situación de falta de marco normativo y de falta de recursos está claramente ejemplificada en la violación central del presente caso, que es precisamente el rechazo in limine del recurso de revisión interpuesto en septiembre de 2001 y que fue rechazado por precisamente estas razones de competencia. Además, la Comisión encontró que una violación adicional es que la Corte Suprema de Justicia tampoco motivó ni explicó cuál era entonces la vía que tenían a disposición las víctimas para poder hacer aplicable la regla de exclusión, lo que además es una clara muestra de que ese recurso no existía. En ese sentido, con esta decisión es que se materializa la denegación de justicia para las víctimas y la responsabilidad internacional del Estado. El Estado hace referencia al tema del control de convencionalidad y me parece importante hacer una reflexión sobre este punto, porque el Estado argumenta que hay una contradicción entre invocar una contradicción normativa entre una norma de derecho interno y la Convención Americana y además exigir el control de convencionalidad. La Comisión destaca que es precisamente, son obligaciones precisamente concurrentes de adecuar la legislación interna, pero mientras existan normas de derecho interno incompatibles, es deber de las autoridades judiciales efectuar ese control de convencionalidad. Entonces, precisamente en los 22 o 23 casos que esta Corte ha invocado la noción de control de convencionalidad, ello deriva precisamente de la obligación que tienen los jueces de suplir las falencias en la adecuación legislativa en que han incurrido otras autoridades. Continuando, entonces, que en este caso, entonces, la violación se da por la falta de adecuación normativa, pero además porque la Corte Suprema de Justicia no adoptó un control de convencionalidad al interpretar la limitación de competencia de la Constitución, la Comisión se va a referir entonces a lo relacionado a la decisión del año a los cambios constitucionales del año 2005, destacando que son relevantes únicamente para efectos de reparación, porque la responsabilidad del Estado quedó consumada entre los años 2001 y 2002 con la respuesta del recurso de revisión. Y para ello es importante señalar que el cambio del año 2005 se refiere única y exclusivamente a la limitación de competencia que estaba en la Constitución por parte de la Corte Suprema respecto a las decisiones de los consejos de guerra. Sin embargo, no se ha aportado prueba alguna sobre la efectividad material ni realmente que a partir del año 2005 hubiera habido un cambio sustantivo en las posibilidades de hacer efectiva la regla de exclusión. El agente del Estado citó en esta audiencia una multiplicidad de recursos de revisión en materia penal que han sido efectivos, pero no indicó que ninguno de estos recursos de revisión en materia penal se refieren a la invocación de la regla de exclusión y de condenas en firme a las que se llegó mediante tortura. Específicamente, entonces, la única decisión con la que se cuenta es la del año 2011,
que ya ha sido citada varias veces en esta audiencia y que según el Estado pone de manifiesto que ahora sí está disponible el recurso de revisión. Sin embargo, me remito a la página 108 de la contestación por escrita del Estado, en la cual explica las razones por las cuales esa acción de revisión del año 2011 fue rechazada. Y cito textualmente, porque los supuestos fácticos que sirven de fundamento a la pretensión no se compadecen con las exigencias de la causal alegada. Cierro comillas. ¿Cuáles fueron los supuestos fácticos que se invocaron en esa acción de revisión y que la Corte Suprema en 2011 dice que no se compadecen con las causales de revisión? Precisamente denuncias de tortura. Lo que se presentó en el año 2011 fueron denuncias de tortura y la decisión de la Corte Suprema indica que ello no se compadece con la causal de revisión. En ese sentido, esta motivación deja claro y evidente que el recurso de revisión todavía no constituye un recurso que el Estado haya aprobado como efectivo para la regla de la exclusión. Como dije, este tema es relevante para efectos de las medidas de no repetición y las reparaciones que dicte la Honorable Corte Interamericana, pero por supuesto no tiene además ningún efecto en la responsabilidad internacional consumada del Estado. Muchas gracias.